Saludos, estimados estudiantes, y bienvenido al curso de Química de segundo grado. Muy buenos días. Quien les habla, el profesor Pedro José Angulo Landaeta. En esta ocasión, vamos a desarrollar el tema de tabla periódica. Único tema en el día de hoy, tabla periódica. Te recuerdo que estamos hoy día, domingo 28 de marzo. Sin más preámbulo, iniciemos el tema. Recuerda que estamos con el tema de tabla periódica. Ese es el único tema del día de hoy. Vamos a empezar un poquito con este tema, con historia. ¿Cómo se construyó la tabla periódica? Como preámbulo te puedo indicar lo siguiente, que la tabla periódica constituye una herramienta de vital importancia para el estudio de la química, porque todos los elementos que se conocen hasta ahora están ubicados en la tabla periódica. 118 elementos están hasta ahora. Déjame decirte que no es el tope, porque todavía se siguen en estudios y hay otros elementos más que están como que afinando ciertas características para incluirlo en la tabla periódica. De tal modo de que ese número de 118 va a elevarse sustancialmente a un número mayor de 118. Pero por ahora, por los momentos, los elementos conocidos hasta ahora, podemos indicarlos, están registrados en la tabla periódica y son 118 elementos. Ahora bien, vamos a estudiar un poco de la historia de la tabla periódica, cómo fueron algunos personajes en sus primeros intentos que hicieron para organizar esos elementos, porque precisamente esa es la tabla periódica, una manera en que están organizados los 118 elementos, están distribuidos, dispuestos en filas y columnas, unas filas que tienen el nombre de periodo y sus columnas tienen el nombre de grupos de familia. Eso lo vamos a estudiar ahorita, pero por lo pronto vamos a ver esos intentos, esos primeros intentos de hacerlo. Y como elemento principal tenemos a Johann Dobereiner. Aquí está, Dobereiner. Dobereiner fue uno de los primeros intentos de clasificación de los elementos químicos según la similitud de las propiedades relacionando sus pesos atómicos. Es muy importante acá. Fíjate que el primer elemento que están utilizando para ellos serían sus pesos atómicos. Intentos infructuosos, pero como te dije anteriormente, una de las ideas básicas de las ciencias es que ella va avanzando según los errores que va cometiendo sus antecesores. Entonces, bueno, este fue un primer intento de Dobereiner en la clasificación de los elementos. En esos intentos de los Dobereiner, en sus masas atómicas, él hizo como las famosas triadas, las triadas de Dobereiner. Fíjate en qué se consiste. Por favor, vamos a estudiar un poquito estos intentos. Mira, veamos este primer intento, que es las más conocidas entre todas. Estas son las triadas que él propone en aquel momento. Recuerda que es con sus pesos atómicos. Entonces él habla lo siguiente. Mira, vamos a ver el litio, sodio y potasio. Aquí están estos elementos. Es muy importante también que vayas conociendo y te vayas familiarizando con el símbolo químico de los elementos. En este caso tengo el litio, el sodio y el potasio. Entonces, él agarra estos tres, por eso que se llaman triadas, tres elementos, con una particularidad muy especial. En los extremos colocan el litio y el potasio. Mira, el peso atómico del litio es 7 y el peso atómico del potasio es 39. Y entonces lo que hace es una suma de los extremos, una semisuma de los extremos. O sea, suma los extremos, que son 7 más 39, y lo divide entre 2, te da 23. Voilà. El elemento que se encuentra en el medio. Él los organiza con esas triadas. Desafortunadamente no se consiguieron muchas triadas y además este método no tuvo lo que se conoce como los modelos matemáticos, la predicción. Ahí me voy a detener un poquito, estimados estudiantes. Fíjate que hablo como modelos matemáticos.
Me voy a detener aquí. Una de las características fundamentales del modelo matemático, aparte de que permite hacer una visión descriptiva de lo que tienes, como te dije, una visión descriptiva de lo que tienes, con lo cual te explica lo que tiene, pero otro elemento importante del modelo matemático es que aparte de explicar, se tenga la capacidad de predicción. Muy bien, entonces lo que intentamos a través del, por eso es que siempre nos ubicamos hacia los modelos matemáticos, porque los modelos matemáticos tienen esas dos características, explican y predicen. Explican de forma razonable a través de una relación de variables y causa y efecto. Es muy importante eso, relaciones de variables de causa y efecto. Y eso te da la explicación. Y no solamente la explicación, sino que además te predice el evento. Entonces, los modelos matemáticos son muy buenos en ese sentido porque esto es lo que permite a nosotros dar, bueno, si se cumple eso, entonces nosotros podemos decir que tenemos control en nuestra ciencia. De manera que el control de la ciencia es justamente eso, los modelos matemáticos. ¿Ves? Acá, para que tengas. Esto es muy importante que los tomes. Entonces, porque de esto se basa la situación. Cuando digo que vamos a hacer historia, es que estos elementos, por lo menos en el caso de Johann Dobereiner, él presenta su triada. En este presentar de su triada intenta explicar y predecir, pero el modelo no fue muy predictivo, porque en la medida que fueron apareciendo nuevos elementos, eran incapaces de conseguirse estas triadas. Y de hecho, estas triadas eran muy pocas. Con las que tenían en ese momento, no era capaz de explicar los elementos que existían para entonces. Entonces, este intento de Dobereiner de explicar, de tratar de colocar una tabla periódica de origen que pudiera explicar todos los elementos existentes, porque eso es lo que queríamos. Tener una herramienta básica que nos permitiera dar las características de los elementos a través de una tabla o a través de un registro que sea bien. Eso es lo que se intentó desde un inicio. Entonces, bueno, en este primer intento con las triadas de Dobereiner, como te dije anteriormente, se utilizaron para ello las masas atómicas. Las masas atómicas fueron utilizadas con ese propósito, pero no se consiguieron muchas triadas que digamos. Y tampoco pudimos predecir las nuevas triadas que venían bien. Entonces vamos a dejar esto muy importante acá, los modelos matemáticos que ellos explican y predicen y el control de la ciencia. Eso es lo que llamamos control de la ciencia. Vamos a dejar unos breves minutos para que tomes este primer entrada de Dobereiner. Bien, entonces lo que estábamos diciendo anteriormente es justamente
buscar modelos matemáticos que nos permitan dar como una bitácora de orientación de lo que tenemos. ¿Oíste? Entonces, bueno, eso es lo que trataban de hacer los químicos en ese momento, orientar todos los elementos que habían descubierto hasta ese momento. Bueno, vamos a colocarlo de una forma organizada que cuando lo necesite vamos a la mano. Eso, como una bitácora de trabajo. Para ello utilizan los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos en un lenguaje bastante preciso, concreto y rápido sobre todo, que nos permite explicar y predecir. Y a eso es lo que nosotros conocemos como control de la ciencia. Mira, voy a dejar esto porque es importante. De acá se basa. Justamente las tablas periódicas es buscar un modelo matemático que permitan orientar el trabajo de los elementos descubiertos hasta el momento. Entonces, uno de los primeros intentos fue las triadas de Dobereiner, que bueno, no llegó a mucho porque utilizó en primer lugar los pesos atómicos y esta semisuma de los extremos. No consiguió muchas triadas, así que fracasó. Pero bueno, es un primer intento que hizo. Luego aparece otro personaje muy importante en la historia, y en este caso aquí tenemos a Newman, las octavas de Newland. En las octavas de Newland, mira, propuso el ordenamiento de los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas. Sigue nuevamente el camino, sigue utilizando la orientación de las masas atómicas. Fíjate que las masas atómicas también fueron utilizadas por Dobereiner. Newland sigue justamente ese camino. Esa es la idea, ¿no? de la historia de las ciencias, ¿no? Porque los científicos van aprendiendo los errores de los anteriores, van refinando y esto van haciendo como su pies de entrada. Ah, bueno, este fue el error que cometió aquel, debo estar presente de ese error para yo no cometerlo y proponer algo un tanto distinto a lo que había hecho anteriormente Dobereiner. Eso fue lo que hizo Newland. Pero Newland dio un gran paso, dando un gran paso en la correcta clasificación de los elementos, porque Newland descubrió la periodicidad de los elementos. Y por eso es que se llaman las octavas de Newland. Te explico un poquito. Entre las octavas de Newland, él agarró las primeras, no es que son 8 elementos, sino 7 elementos, pero fíjate el nombre de las octavas. Agarró los primeros 7 elementos, en esto fue el litio, el berio, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Aquí están estos 7 primeros elementos. Y se dio cuenta que el sodio tiene propiedades muy similares al litio, el magnesio tiene propiedades al berio, el aluminio al boro, el cirio al carbono, el fósforo al nitrógeno, el azufre al oxígeno, el cloro al flúor. Ah, mira, potasio y calcio. Interesante. Entonces, mira, en primera instancia organizó 7 elementos y el elemento número 8 pues tiene propiedades muy similares al litio, al primero. Digo que fue una justa honor a esto porque dio un paso correcto, descubrió ese elemento que se mantiene, esa facultad periódica que tienen los elementos que se están cumpliendo, que se llama periodicidad. Ah, ok. Entonces de ahí fue las octavas de Newland. Pero siguió en un paso incorrecto porque él las basa, hizo de forma decreciente las masas atómicas. Las tablas periódicas hoy en día no están con sus masas atómicas, sino con sus números atómicos. Pero ahí estaba, pues, ahí está su primer intento. Finalmente, bueno, vamos a dejar unos breves minutos para que coloques algunas características de Newland.
Bien, recuerda, llevamos dos que han aparecido en el escenario de la historia, como Dobeneire, las triadas de Dobeneire y ahora las octavas de Newland. Solo que Newland dio un paso correcto en que descubrió una de las propiedades de los elementos, que es la periodicidad. Y esto se sigue manteniendo en la tabla actual, esta facultad periódica que tienen esos elementos, se sigue manteniendo. Solo que siguió en un camino equivocado en que quiso ordenar los elementos en su forma creciente de las masas atómicas. Sin embargo, este error es corregido por este personaje que aparece en la historia, que es Mendeleev, el ruso Mendeleev, que propone y ordena, fíjate, ahora sí, ordena los elementos, pero en sus números atómicos, en su forma correcta, y mantiene lo de Newland, porque observa que lo de Newland, esa facultad periódica de los elementos, se sigue manteniendo. Ahora, Mendeleev, ese es el nombre de este personaje de hoy en día, que hizo su tabla y lo presentó. Justo en el momento que él presenta su tabla, habían 64 elementos, pero lo importante de esto, recuerda lo que te estaba diciendo, modelos matemáticos que explican y hagan predicción. Explican y predicen. Eso es lo importante entre los elementos matemáticos. Si yo logro obtener un modelo matemático que explique cómo está la situación, el estado actual de las cosas en ese momento, eso es lo que se llama la explicación, y además puedo predecir, pues entonces tengo un control de la ciencia. Y tener control de la ciencia, para eso es que se hacen los modelos matemáticos, para tener control de la ciencia. Y justo Mendeleev, con los 64 elementos que estaban en ese momento, pudo explicar correctamente la distribución, por eso que se llama la tabla corta de los elementos atómicos. Pero ahora él lo ordenó, esta tabla, óyeme bien, ordenó la tabla en función de la forma creciente de los números atómicos, no como lo habían hecho sus predecesores. Sus predecesores anteriores estaban con la idea de la masa atómica, tanto la triada de Dobereiner como las octavas de Newland. Recuerda que ellos estaban teniendo como referencia las masas atómicas. Aquí Mendeleev propone son los números atómicos. Y justo en ese momento, por esto que este modelo es la entrada, porque la propuesta de Mendeleev cumple con la predicción. Los anteriores no estaban explicando, pero no eran muy buenos en la predicción. De hecho, cuando aparecía un nuevo elemento, las cosas que ellos habían propuesto no se ajustaban a la situación. Entonces, ese es el paso histórico, el mito de Mendeleev. Mucha gente indica que desde Mendeleev hay un mito, lo antes y lo después, porque lo antes es lo incorrecto y el camino que marcó Mendeleev a través de las ideas que propuso, manteniendo la idea de Newland, de las octavas, porque esos elementos periódicos, la periodicidad de los elementos se seguía cumpliendo, él lo mantuvo, pero una idea innovadora, pues ahora lo voy a hacer de forma creciente con los números atómicos, no en sus masas atómicas. Variedad que Mendeleev dio el punto acertado y de hecho, bueno, a él se le atribuye justamente el descubrimiento de esto. Así que vamos a dar unos breves minutos para que tomes importancia de Mendeleev.
Bien, recuerde que Mendeleev cumplió con las dos características del modelo matemático. Explica y predijo. Esa es la gran importancia de Mendeleev. Por eso es que todos los físicos a partir de este momento dicen, bueno, este es el camino correcto de la situación, ya que tiene la facultad de predecir. De hecho, él dejó unos espacios vacíos, mira, aquí lo puedes apreciar en su tabla corta, unos espacios vacíos, indicando lo siguiente, que en ese momento habían 64, los 64 fueron explicados justamente en esta tabla corta, pero estos espacios, él indicaba lo siguiente, que de llegarse a encontrar un elemento, pues tendría que ocupar ese espacio. Y en efecto, lo ocupó. Por eso es que la gran trascendencia de la tabla corta de Mendeleev. Posteriormente, ahora pasamos a lo que es la tabla periódica actual, justamente con este señor que se llama Henry Moseley. Henry Moseley descubre un modo práctico de hallar los números atómicos. Date cuenta, ahora hay un modo práctico de descubrir cómo se hallan los números atómicos. Se sigue manteniendo que la tabla se va a organizar de forma creciente, pero en función de los números atómicos dispuestos en filas y columnas. Eso es gracias a la tabla periódica larga propuesta por Henry Moseley. Utiliza un criterio para ordenar a los elementos químicos, se enuncian las propiedades físicas y químicas de los elementos, son funciones periódicas de los números atómicos. Muy interesante esto, ¿ves? La tabla periódica actual fue diseñada por Werner y es la modificación de la tabla corta de Mendeleev. Antes, la geometría de la tabla periódica de hoy en día es esta. Esta geometría le corresponde justamente a Alfred Werner. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Alfred Werner y este es Moseley. Recuerda que Moseley indica una manera práctica de cómo conseguir esos números atómicos, pero sigue manteniendo la distribución de la tabla justamente por los números atómicos. Esta que tiene aquí. De manera que estos son los dos personajes quienes determinan, fíjate, los dos personajes de hoy, lo que determinan la tabla periódica actual. Moseley y Alfred Werner. Ya pues vamos a dejar unos breves minutos para que tú tomes tu registro inteligente de lo que hemos mencionado hasta ahora.
Bien, entonces ya hemos llegado a la tabla periódica actual, cuyos dos personajes son de vital importancia. Henry Moseley, recuerda que Henry Moseley propone las propiedades físicas y químicas de los elementos en funciones periódicas, y además lo hace de forma creciente desde sus números atómicos y no de sus masas atómicas. Entonces te voy a proponer lo siguiente, te voy a presentar una tabla periódica, así que te espero una paciencia, por favor, estimados estudiantes, para buscar una tabla periódica. Ya vamos a un poquito, ya hay una desconexión por parte de la pantalla, porque como te estaba diciendo, necesito ahora una tabla periódica. Es decir, se hace la urgencia de que tú consideres una tabla periódica. Aquí está. No hay de otra manera. Necesitamos una tabla periódica. Fíjate, a ver, aquí vamos a compartir, Ajá, ¿qué pasa? Acá. Ah, aquí está. Ahora sí estamos compartiendo. Fíjate, esta es una tabla periódica que he colocado. Aquí la puedes ver. En esta tabla periódica, mira, se destacan unas leyendas. Claro, hay que siempre leer las leyendas porque a veces, sobre todo acá en Perú, nosotros tenemos la costumbre de tomar y hacer lecturas de las tablas periódicas en su forma clásica, Y hoy en día existe una organización, se llama IUPAP. La IUPAP ha presentado unas normas básicas de cómo se deben estandarizar todo el metalenguaje que se utiliza en química, tanto química aplicada y pura, porque justamente la IUPAC significa la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Su misión es estandarizar procedimientos, nomenclaturas y el metalenguaje químico. De modo que si estamos en China o venimos a Perú, sea el mismo. Pero te insisto, acá en Perú tenemos una resistencia a lo clásico, siempre queremos estar ubicados en lo clásico. Y entonces, para no tener problemas con la UPAP, enseñamos lo clásico y la UPAP. Pero bueno, eso es aquí en Perú. Vamos entonces a hablar justamente de la nomenclación y la propuesta de la UPAP. En la UPAP dice que la disposición de los elementos periódicos en la tabla, mira, es muy parecida, oye bien, muy, exactamente la propuesta por Arthur Werner. Aquí está. Solo que ahora, mira, el número atómico lo coloca a la derecha, oye bien, a la derecha y arriba. Mientras que la masa atómica sigue igualmente como lo hacemos acá en Perú, a la izquierda y arriba. Vamos a estudiar un poquito la nomenclatura de acá de Perú. Nosotros siempre mantenemos esta nomenclatura. Ponemos el hierro, muy bien, no hay problema, este es el símbolo del elemento. Aquí está el hierro. Muy bien, el hierro. Y colocamos su masa atómica a la izquierda y arriba. No hay problema. Aquí está su masa atómica. Eso lo hacemos. Pero su número atómico lo colocamos a la izquierda y abajo. Mira, así. Ajá, ahí lo tienes. Recuerda que esta corresponde a su masa atómica, que es A, y vamos a borrarlo, por favor. No me escribe muy bien, pero bueno, entonces vamos a utilizar las letras. Bueno, tenemos que su masa atómica la tenemos como A, pero su número atómico queda designado con Z. Así es lo que hacemos acá en Perú. Esta es la nomenclatura que tenemos clásica. De hecho, es la clásica acá en Perú. Observa con atención lo que hacemos aquí en Perú, ¿no? El elemento, el símbolo del elemento, esta es su masa atómica y este corresponde a su número atómico. Este es el elemento.
Fíjate en esta nueva tabla, que esta es una tabla que utiliza la Comunidad Europea y está diseñada justamente con las características que propone la IUPAC. Allí nos dicen lo siguiente, mira, la masa atómica queda reservada exactamente igual a como hacemos acá en Perú. Ok, a la izquierda y arriba. Ok, a la izquierda y en su parte superior. Pero el número atómico queda reservado para acá, para la derecha. Ah, a la derecha y arriba. No como hacemos aquí en Perú. Acá en Perú proponemos este tipo de nomenclatura. Pero no te equivoques, eso simplemente es nomenclatura, no te vayas a confundir en eso. Recuerda que nosotros acá en Perú mantenemos las clasificaciones en su forma clásica. La IUPAC no propone eso. Pero no te vayas a confundir por eso, eso no es para confundirse. Ya sabes que el número atómico, en lugar de estar a la izquierda y abajo, va a estar a la derecha y arriba esta tabla atómica, el número atómico, tal como lo indica esa tabla. Ahora, yo sé que te estarías preguntando, profesor, ¿y usted por qué escogió eso? Bueno, escogí esta tabla porque esta es una tabla que tiene muy buena resolución y nada, pues la vi en internet y la tomo para dar mis clases, así de sencillo. Lo importante es que a partir de este momento tú debes tener tu tabla periódica. Es indispensable que tengas tu tabla periódica e ir revisándola constantemente con una frecuencia bastante notable de aquí hasta que presentes el examen y yo diría hasta que vayas a tu educación universitaria, porque el conocimiento, en la medida que te vayas familiarizando con los elementos dentro de la tabla, en esa misma medida vas a tener, se va a garantizar tu desempeño. Entonces, como te dije, la tabla periódica son los elementos que se colocan en una disposición de filas y columnas, pero siguiendo el orden creciente del número atómico. Lo voy a destacar con rojo. Ajá, este es el elemento que se toma, el número atómico. Muy bien. El número atómico que es justo para, en esta nomenclatura se encuentra ubicado justamente arriba y a la derecha. Aquí está. Fíjate que el primero sería el 1. Ajá. Y entonces vendría el 2. Ah. Recuerda que la disposición de los elementos dentro de la tabla periódica actual corresponde al orden creciente de los números atómicos. Aquí vendría el 3, que es el litio, el 4, que es el beririo. Observa con atención, mira, en el medio sigue manteniéndose el símbolo químico del elemento y abajo, en letras pequeñas, te indican el tipo de elemento. Ah, fíjate, el 5 es para el boro, el 6 es para el carbono. ¿Me estás entendiendo? El elemento que define, fíjate tú, el número que define el elemento, eso es lo que hay que hablarlo de esta manera. El número que define el elemento es justamente su número atómico. Ah, el número atómico 8 es para el oxígeno, el 9 es para el flúor, el 10 es para el neón. Ah, ¿qué viene ahora? El 11, que estaría en la tercera fila. Las filas son horizontales. Vamos a colocar las filas de qué color? Vamos a colocar las filas de color verde. Aquí está, mira. Las filas son así. Atento, por favor. Aquí viene. Esta es una... Oh, no es lo que quería. Vamos a borrarlo. No es lo que quería. Ah, cosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me borra esto? Control Z. Muy bien. Esto no es lo que yo quería. Wow, no me lo quiere borrar, mira. ¿Por qué no lo borra? Quería era exactamente. Mira, así son las filas. Las filas son horizontales. Estas son las filas. Así son las filas. Horizontales. Aquí estamos en la fila 4. Estamos aquí conociendo. Wow, esto no lo quiere borrar por nada del mundo, mira. No lo borra. ¿Mm? Increíble, ¿no? Wow, no lo quiere borrar. Wow, wow, wow. Bueno, dejámoslo ahí, pues. Ya no quiero borrar, pues. Y seguimos la explicación.
Lo que te estaba indicando es que estos elementos entonces están dispuestos en filas y columnas. Las filas se llaman periodo y las columnas se llaman grupo o familia. Entonces, de acuerdo, la propuesta de la IUPAC te dice que los periodos están enumerados del 1 al 7. Entonces, tienes 7 filas, 7 periodos hay. Y además hay 18 grupos. Mira, 1, 2, 3. Esta es la propuesta de la IUPAC. Así lo hacemos. ¿Oíste? Entonces no te vayas a olvidar de eso. Las columnas están justamente en... ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? No quiero esto. Esto. Mira, las columnas son así. Estas son las columnas. Y de paso no lo borra, mira. No lo borra. Interesante esto. Esto es fin del mundo, pues. Ya, pues. Es lo que quería mostrarte de la tabla periódica. Dos elementos, lo que quería mostrarte en la tabla periódica para finalizar esto es lo siguiente, que los elementos están en una disposición de filas y columnas. A las filas se le llaman periodo, son horizontales. A las columnas son verticales, se les va a llamar grupo o familia. Y además, esa disposición entre fila y columna también obedece justamente al número atómico. Muy bien, dicho esto, ahora sí vamos a volver a nuestras láminas originales y volvemos otra vez a la clase de la... Aquí está. Muy bien. En esta clase, como te estaba diciendo, vamos a leer, aquí está la tabla y Alfred Werner. Ahora bien, vamos a conocer un poquito algunos detalles de la tabla. Como te había dicho anteriormente, ¿qué es la tabla periódica? Bueno, mira, aquí está. Ahora sí tenemos una definición clara de lo que vamos a tener, que es la tabla periódica. Aquí, wow, que tenemos, estamos jugando con una suerte de los controles. Aquí estamos. Entonces, ahora sí, la tabla periódica es la herramienta gráfica donde se representan a todos los elementos organizados según el orden creciente de sus números atómicos. Esto es muy importante. Ahora la tabla obedece justamente a los números atómicos. Mira, números atómicos en orden creciente. Ese orden decreciente está dispuesto en filas y columnas. Ya sabes que las filas se llaman periodos y las columnas se llaman grupos o familias. Esta es una apreciación, veamos primero. Estructura de la tabla. Vamos a conocer más de la tabla. Las tablas están formadas por grupos, un grupo A y un grupo B. El grupo A está formado por los elementos con terminaciones en subniveles de char y principal. ¿Te recuerdas eso, no? Que nosotros hacíamos una configuración electrónica de cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos existentes tiene una configuración electrónica. Que el último elemento de cada configuración electrónica tiene unas terminaciones. Bueno, si ese último elemento tiene terminaciones de char o principal, corresponden al grupo A. Si en esa configuración electrónica, ese último elemento de la configuración electrónica tiene una terminación en sus subniveles, claro está, en difuso y fundamental, entonces pertenecen al grupo B. De manera que con la configuración de electrónica, oye bien, con la configuración electrónica, yo podría determinar la ubicación de ese elemento dentro de la estructura de la tabla. ¿Me estás escuchando? Eso es muy, muy importante, porque esta es una pregunta para la prueba. Dado un elemento, quiero que tú me determines cuál es su ubicación espacial tangible dentro de la estructura de la tabla periódica. ¿Oíste? Aquí está. Entonces, por eso que esto se convierte en unos detalles muy importantes. Seguimos estudiando esto. Fíjate, vamos a estudiar con el periodo. ¿Te recuerdas que habíamos hablado del periodo? Muy bien, el periodo son filas horizontales que están enumeradas del 1 al 17. No, ahí hay un error, es del 1 al 7 porque las contamos, ¿te recuerdas que la contamos? Del 1 al 7. Cada periodo contiene una cantidad determinada de elementos, claro, ya se lo vimos también. Esto es muy importante, chicos, así que lo voy a destacar muy con el colorcito rojo desde aquí hasta aquí y espero que tú lo destaques en tu registro también
Míralo, aquí está, haciendo un énfasis. El número de periodo indica el número de niveles de energía en un elemento. El nivel de energía también puede ser viceversa. El nivel de energía indica el periodo. Esto es muy importante porque cuando yo tengo la configuración electrónica de un elemento, bueno, una vez que yo determine su nivel de energía, pues estoy determinando su periodo. Muy interesante esto. Ahora, la estructura de la tabla es más o menos de esta parecida. Mira, los que están ubicados acá en estas primeras dos columnas, porque son las primeras dos columnas, ya te lo voy a mostrar, ellos tienen terminación de S. Los que están acá en el medio tienen terminación de D. Y estos tienen terminación en P, que son principales, excepto el helio. Es una excepción de esta clasificación porque su configuración electrónica está en 1S2. Ya voy a explicar esto un momentico. Primero quiero que veas lo siguiente. Y bueno, ya mis indicadores están registrando que pronto va a finalizar la desconexión justamente de la sección A. Y continuamos en la sección B. Entonces vamos a quedar con esta pantalla y justo iniciamos la sección B explicando todos estos detallitos. ¿Oíste? Así que vamos a dejar los breves minutos que nos queda por el momento para que usted haga un registro de esto que estamos enunciando hasta este momento. Y continuamos en la sesión B, justamente, aclarando estos términos. Fíjate, este es un bloqueo que es propuesto por la UPAP también. Ahí aparece mucho en las academias, ¿no? Cómo está distribuido los elementos, mira, el grupo S y P pertenecen al grupo A. D y F pertenecen al grupo B. Date cuenta, mira. Difuso y fundamental para el grupo B. Y para el grupo A, char y principal. ¿Quiénes son los que terminan en char? Todos estos elementos que se encuentran aquí y todos los elementos que se encuentran acá. Todos ellos continúan. Excepto dos elementos que siempre hace un poquito de ruido, que es el helio y el primer elemento. ¿Oíste? Ahora, sin embargo, que es el hidrógeno, pues. Entonces, esos detallitos los vamos a explicar justamente al comienzo de la sesión B. Te espero para entonces. Vamos a dar unos breves minutos para que copies esto.